Bien, profesores, estoy grabando, entonces nos vamos a limitar a no hablar de política. Bienvenidos nuevamente, profesores, a esta segunda sesión. Ya dejamos al profesor Julio Pimienta. Considero que son estrategias de una u otra forma, ya lo hemos sabido, ya lo hemos utilizado, ¿no? Yo creo que afinar algunos aspectos nos pueden ayudar, sobre todo para que el alumno, cuando salga de una institución educativa por medio de nosotros los docentes, al menos de nuestra parte, ellos ya lleven un pensamiento más analítico de lo que es la realidad, lo que son ellos. Muy bien, vamos a entrar ya con dinámicas de grupos. Hoy terminamos ya al profesor Francia, por ahí en su libro Dinámicas de Grupos. Y ahorita vamos a entrar con el otro libro que les dejé, Cooperar para Aprender, ¿no? Entonces, eh, pero curiosamente en las dinámicas de grupo se habla del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, interesante esta parte donde todos, a mí me hubiera gustado honestamente, que en la preparatoria me hubiera gustado que hubieran hecho dinámicas en grupos para resolver problemas matemáticos. Si no todo el problema era de manera individual, no, hombre, yo nunca pasaba matemáticas, ¿no? Yo no era pitagórico en la preparatoria, pero me hubiera gustado precisamente que decía, a ver, este problema técnico lo van a hacer entre cuatro. De hecho, Cooperar para Aprender propone eso, trabajar en pequeños grupos de cuatro, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a analizar muy distinto. Vean de qué forma vamos construyendo esta parte. Y inclusive propone, ahorita que veamos ya el autor Cooperar para Aprender, propone de que el alumno no debe de armar sus propios grupos, porque a veces se pierde la esencia del propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque los mejores van entre ellos mismos y van a dejar a lo mejor excluido a alguien, ¿no? Como pasa en el fútbol, ¿no, profesor Juan? Ya ves que yo me acuerdo que ponían a los dos capitanes, iban eligiendo y terminabas tú al último, ¿no? Y daba coraje, pues yo soy buen jugador, ¿cómo es posible, no, profesor Juan? Terminabas, no terminabas eligiendo, que era terrible totalmente. Bien, profesores, somos tres, entonces voy a poner mi cronómetro para que vayamos caminando. Si tienen algún comentario, profesores, adelante. Yo, profesor. Adelante, profesor Edith, adelante. Efectivamente conocemos los beneficios del trabajo en equipo, pero yo creo que es una cultura que debemos de ir trabajando. Generalmente incluso se da dentro de las aulas y luego llega al nivel laboral. Dentro de las aulas a veces los niños dicen, yo no quiero trabajar con tal porque no sabe, ¿no? O es el burro y empiezan a etiquetar. Sí, Entonces, esta parte es la que, lejos de que haya estrategias, hay que dar la cultura de la cooperación, de la colaboración. Incluso estaba yo debatiendo con mi hija este punto de cooperar para aprender y me dice, no, es que, por ejemplo, eso a mí no me sirve, ¿no? Desde su punto de vista como estudiante universitaria, porque precisamente me señalaba que había una compañerita que no tiene tantas competencias y digo, bueno, es que para mí todos los elementos son importantes. Y me decía, pues que para mí no, porque lejos de ayudarle o que nos ayude, pues yo tengo que entregar un resultado y tiene que ser rápido. Y era válido su punto de vista porque me decía, incluso cuando tú llegas a una empresa también te discriminan. La empresa hace ese grupo de trabajo donde tú vas a tener que cubrir un perfil. Entonces dice también, la empresa se da ese beneficio de decir con qué elementos puedo trabajar. Y yo decía, bueno, pues que el libro trabaja esto, ¿no? Y yo creo que sí es importante saber trabajar en equipo, porque a lo mejor, le digo, una de las labores tú como líder no es decir, no me sirves, sino también identificar esas cualidades que a lo mejor matemáticas para ti no tiene, pero a lo mejor tiene otras organizativas, de comunicación, digo, entonces, esa es la labor del líder. No nada más decir si me sirves, no me sirves, sino a lo mejor ver otro tipo de cualidades y a veces nos encerramos tanto en lo académico o en dar un resultado que sea 10 que a lo mejor perdemos de vista esa otra parte, donde cada integrante del equipo va a cubrir como que un rol, así como lo señalaba, identificar los roles, ¿no? Dentro de cada equipo. Aquí señalaba algunos roles de coordinador, supervisor, incluso hasta relaciones públicas, porque a lo mejor yo soy buena en matemáticas, le digo, o yo soy buena en química, pero a lo mejor ese impacto con otros grupos me va a ayudar a esa niña porque tiene buena comunicación social, ¿no? Pero sí, aquí todo es debate, ¿eh? no, interesantísimo, profesor Edith. Lo que sí no debe de hacer un grupo es cargar a alguien que no quiera trabajar.
¿no? El grupo no debe de, todos deben de colaborar de pequeña dosis a gran dosis, sin duda. Fíjate que, profesora Edith, lo comentas bien. Hace poco una de mis estudiantes de Mérida, Yucatán, me escribió y me dijo, profesor, porque la actividad que están ahorita haciendo es en equipos, pero me he dado cuenta qué trabajo cuesta hacer equipos, más en la parte virtual, profesor Juan, en la parte de distancia. Entonces me decían, es que el compañero, ya llevamos 2 trabajos que enviamos y en efecto yo lo revisé, no trabaja. Entonces ya no lo vamos a incluir. También, y yo creo que es la parte del grupo es que no debe tampoco de encubrir lo que el sujeto individual no debe precisamente de hacer, deben de trabajar en conjunto. Lo que sí, y es que se nos indica muy bien que las dinámicas de grupos, la persona debe de aprender a trabajar solo en grupo, ¿no? Habla esta perspectiva. Sí trabaja en grupo, pero aprendí a trabajar yo también, yo mismo. Entonces, interesante, profesor Edith. ¿Quieres comentar algo? Precisamente esta parte, como lo señala, que es el discriminar. El Sí, discriminar a veces, como decimos, bueno, no está acorde a los objetivos del grupo. Bueno, que en mis tiempos señalábamos la diferencia entre grupo y equipo, que a lo mejor grupo nada más era personas, un conjunto de personas. Por ejemplo, cuando van a un cinema, es un grupo de personas que están viendo una, una película. Sin embargo, el equipo ya va más allá porque va hacia la consecución del objetivo, como el equipo de fútbol, como lo señalaba hace rato, que todos van con el objetivo de anotar un gol y de que cada uno tiene roles o cada uno tiene posiciones. Entonces lo mismo pasa con los equipos, se tienen fortalezas, se tienen debilidades, y yo soy de la idea de no discriminar, sino de identificar qué fortalezas o qué tiene y saberlo integrar, porque yo creo que una de las labores del líder es saber eso, motivar, integrar, como que ponerle la camiseta a ese integrante que a lo mejor no está entendiendo la finalidad del equipo, pero a veces se tiene que hacer porque cuando uno llega al área laboral, a veces nos dan una estructura formal y no podemos escoger a todos los integrantes de nuestro equipo. Si somos jefes, a lo mejor podemos correr a la gente, pero la realidad es otra. ¿Qué tal si esa persona es amigo de mi jefe, ¿no? Entonces ya se limita mi capacidad de decir, no, no me sirves. Entonces, yo creo que hay que flexibilizar un poquito esta dinámica de grupos donde sí es importante tener como también el tacto, ¿no? Porque en la práctica es muy diferente. Uno puede decir, uy, sí, soy buen líder, identifico las capacidades y luego resulta que, ay, híjole, ¿de dónde te saco una capacidad, no? ¿O qué te la invento? ¿O cómo te la construyo, no? Entonces, se me hace muy interesante este tema, pero como lo señalábamos siempre, tratarlo de llevarlo a la práctica. totalmente, profesora Edith. Yo creo que la práctica se da en la familia, donde estamos, en la primera socialización. La práctica se da también en el ámbito laboral. Ustedes como docentes, como maestros en educación, deben precisamente, y lo dices bien, yo creo que las dinámicas de grupos tienen un gran beneficio que es precisamente evitar la deserción escolar, ¿no? Hay alumnos que no se pueden integrar, entonces tienes toda la razón, profesora Edith, integrarlo y ver, bueno, este alumno no quiere trabajar, veamos qué puede pues aportar. Fíjate que me recuerdas a una profesora, profesora Edith, valga la expresión, a otra profesora, que me lo contó mi esposa. Habían hecho equipos de trabajo para hacer una muestra académica de religión, porque ahorita la otra universidad donde estoy es una universidad católica, entonces ya se ve religión. Entonces iba a ser un proyecto de religión, pero uno de los jóvenes varios muchachos tenían que disfrazarse como egipcios y todo, pero quitarse la playera, dibujarse y todo. Y uno de ellos era santero, es santero de Cuba, y traía todo tatuado el cuerpo. Y él dijo, es que no, yo no quiero estar, pero necesito que me des otra actividad, profesor. Y la profesora lo reprobó, ¿no? Entonces, en vez de decir, pues lánzate por las tortas, lánzate por los refrescos, es decir, sé útil al grupo. A lo mejor no de esta forma, pero haz otra actividad. Yo creo que es importante, y lo dices bien, profesor Edith, trabajar el tema del liderazgo, ¿no? Sobre todo el líder debe de estar al pendiente de evitar una ruptura,
una secta dentro del grupo y genere precisamente que no se lleve a cabo el propósito. Fracasan, no solamente se fracasa uno, se fracasa todos y fallan, ¿no? Eso es importante, profesor Edith. Excelente apostillado. Muy bien, profesores, entramos ya con dinámicas de grupos. Ya tenemos, vamos caminando ya con la siguiente materia. Ya hemos dejado ya estrategias de competencias educativas. En dinámicas de grupos, ya para terminar, el profesor Francia, en su libro, junto con el otro autor, habla precisamente y ya nos da a entender que la dinámica tiene un impacto más allá precisamente del ámbito educativo. Hay grupos de la calle, grupos, etcétera, de familias y demás. Y aquí, ya para terminar, habla de la importancia del liderazgo. Aquí él hace una clasificación de los tipos de líderes, donde precisamente se busca a través de lo intelectual, a lo mejor pasando por la organización, habla del líder matón, ¿no? Prácticamente es, pues, se da, es decir, se da las amenazas también, ¿no? Lo haces y va a haber estas consecuencias, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que se busca es que todos estemos en el mismo camino. Pero eso es importante, profesores. Un líder no necesariamente debe de caer bien a todos. Un líder debe precisamente llevar a cabo el trabajo. Como les he dicho, el rol del docente. El docente debe ser un líder sin duda, pero sin embargo debe tener presente que no todos los alumnos nos van a querer, seamos honestos. Hay alumnos que nos van a odiar. Eso es precisamente el rol que vive un docente. Yo he visto a algunos colegas docentes que tienen miedo, es que los alumnos me van a odiar, pues ni modos te van a odiar, ¿no? Eso es precisamente el concepto de lo que deberíamos de ser como líder, ¿no? Entonces, ese es interesante, yo creo que queda ahí el concepto de la descripción de cada uno de estas actividades de un líder, ¿no? Bien, profesores, ¿quieres comentar algo, profesor Edith? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, prosigo ya, entramos ya a nuestra sexta sesión, operar para aprender. Va a ser el tema del debate, el tema que vamos a llevar a cabo más adelante, ¿no? Recuerden muy bien que hay literaturas que lo tomo, recuerden que el texto lo retomo en 2 sesiones, ¿no? Para depurar un poco, para ir viendo y demás. Bien, el profesor Francisco narra su experiencia de cómo precisamente a través del diálogo con otros colegas, de hecho en el libro viene un testimonio de una persona de la preocupación que hubo, etcétera, de cómo podía organizar su aula de clase hasta que pues buscó apoyo y le comentaron, bueno, ¿por qué no haces actividades grupales en el aula? ¿No? A veces uno, sin ninguna duda, a veces uno ve el aula como aspectos individuales. Aquí está Juanito, aquí está Pepito, aquí está. Uno lo ve de esa forma, de aspectos individuales. Pero ¿qué pasa si lo ve en conjunto? ¿Qué pasa si lo veo todo junto? Y a través de eso se puede llevar a cabo precisamente esta connotación y esta concepción de cooperar para aprender. La cooperación también es un aprendizaje, profesor. Entonces, el profesor Francisco, experto, profesor en educación español, nos ha dejado este libro, que ya lo tiene en plataforma, a lo mejor ya lo empezaron a leer. Eh, Creo que algunos, la mayoría de ustedes lo imprime, ¿no, profesores? Creo que imprime los libros. Yo sí, Bueno, en mi porque caso yo como no no. veo bien. Ay, perdón. La profesora Lisbeth lo llevas, ¿no? A hacerlo físico. Sí, porque como me molesta un poco la luz de la compu a veces para leer mucho, mejor lo imprimo. Sí, sí, sí. Profesora Edith. No, doctor, generalmente ya me acostumbré a los PDFs y trabajar en ellos, subrayar, saco palabras clave, este, pero no, imagínense todos los libros que me mandan de derecho, más estos, más, no, la verdad es que sí me gustaría tener muchos libros en físico porque es muy diferente, pero también la economía no da mucho. Tienes toda razón, profesor Edith. Yo creo que sería un aspecto de como toda la quincena, diría, y no en imprimir. Totalmente, totalmente.
Bueno, la profesora Patti sin duda me ha comentado que sí lo llega a tener en físico, ¿no, profesora Patti? Pues los primeros sí, doctor, ya ahorita ya los, no, Es creo demasiado, ¿no? que lo hice con los primeros dos, pero ya ahorita, le hago igual que la compañera Edith, tengo el PDF y bueno, lo bajo al celular y entonces de ahí en mis ratos libres, pues ahí lo estoy revisando, ¿no? Ahí lo leo porque sí, efectivamente sí, no, bueno, las papelerías están, son caras luego, ¿no? Entonces sí, pues sí, como dice Dile, encantaría uno a tener toda la biblioteca ahí, pero pues a veces no se puede, ¿no? Entonces sí, los bajo al celular en el PDF y pues ahí con, en el celular trabajo y pues se me hace padre porque aparte trae lo de subrayar y eso y pues entonces ahí ocupo el plumoncito y todo, ¿no? Totalmente, profesora Patti. Curiosamente, no somos un país de lectores y los libros son carísimos, ¿no? Son muy caros. De hecho, ya está la feria, me parece que va a estar en el Zócalo. Por ahí va a estar la feria, se acaba de inaugurar ya. Si alguien quiere echar un vistazo, yo inclusive con mi esposa no hemos ido aquí, porque estamos aquí, no estamos en Naucalpan, pero cuando vayamos, sin duda voy al sótano a comprar unos libros, pero pues te tienes que ahorrar, profesora Edith, profesora Patti, profesora Lesbeth, profesor Juan, ahorrar prácticamente durante, no sé, a lo mejor un año ya compras tus libros, ¿no? Porque a veces da coraje. Hay libros muy interesantes que ayudan y aportan para tu estudio, pero no está en PDF, está a lo mejor 20 páginas, 15 páginas, y luego te aparece una leyenda, compra, no, hombre, uno hace unos corajes tremendos. Google Libros tampoco no tiene completo los libros. Entonces, esa es la dificultad. Muy bien, profesores. Adelante, profesora Flores, te escucho. Sí, doctor, le iba a decir que es más fácil encontrar una película pirata cuando ya sale con calidad webcam o DVD rip, ripean las películas, que encontrar un libro. Ya cuando sale la película, el siguiente día ya está, ¿no? Pero los libros no, es difícil como dice. Totalmente, profesora Edith. Ese argumento es muy amargo, sin duda, pero pues buscarle, ¿no? Yo tengo una página, les digo, es una página arábica de Arabia. Lo encontré por accidente después de andar rastreando algunos libros y ahí he encontrado la mayoría de estos libros de innovación educativa. Es una página arábica y ahí están excelentes libros publicados. No sé quién los sube, pero los sube luego que el libro se publica. Impresionante, impresionante. Muy bien, profesores, sigamos ya con cooperar para aprender. Aquí el profesor en la primera tesis, rápidamente ya para empezar ya para nuestra última materia, hace una clasificación precisamente de las cualidades, las fortalezas y cómo uno debe ver el grupo. De hecho, él habla que el aula debe ser una subcomunidad, comunidades le llama. Y aquí precisamente describe el profesor algunas directrices, habla del término de la amistad, dice que en las dinámicas de grupos se llega a trabajar el concepto de la amistad, porque seamos honestos, fíjense, a mí me pasó y le he platicado a mi esposa, cuando yo hice el examen de admisión para el colegio marista, el mentado lápiz que tenía se me quebró antes de iniciar, imagínense la desesperación. Yo era un joven y hice precisamente el examen con el pedazo de lápiz que me quedaba así, mire, así hice el examen. Había unos compañeros del lado mío, pero yo era muy tímido. ¿Cómo pedirle algo? Precisamente el tema de amistades para romper el hielo, para empezar a dialogar un poco. Yo creo que puede ayudar. Habla también de aprendiendo, precisamente aprendiendo a trabajar solo, pero en grupo. ¿Se acuerdan que les dije? Hay que trabajar precisamente en grupo, pero aprender a trabajar solos, ¿no? Y habla también que la solución de todos es el éxito de todos, pero el problema de unos es el problema de todos cuando trabajan en equipos, ¿no? Eso es precisamente como la ventaja. Habla de la metodología, sin duda hemos visto que hay metodologías a metodologías, lo hemos visto con la profesora Edith de la UNAM, vimos que ella trabajó con grupos muy grandes donde abordaba su metodología, ¿no? El encuadre que habíamos visto, ¿no? Pero aquí curioso, en Cooperar para Aprender, el profesor
tiene más simpatía por los grupos pequeños que los grupos grandes. Él prefiere trabajar con grupos pequeños. Inclusive ahí llega un momento que dice, pues con 4 alumnos se trabaja maravillosamente. Y ahorita vamos a ver cómo él propone que siempre, ojo, siempre debe de estar el aula de esa forma. Uno pensaría, bueno, las dinámicas de grupo nada más sirve para una clase. No, el aula debe de estar siempre de esa forma. Interesantísimo. Ahorita lo vamos a revisar. Habla precisamente de, habla que hay alumnos, las dinámicas de grupos puede generar también en los alumnos que ellos empiecen a trabajar y sobre todo a brindar apoyos mutuos, ¿no? Para el que lo necesita. Yo les platiqué mi experiencia en matemáticas en el Colegio Marista. A mí me daba miedo el profesor. Yo no entraba a clase, inventaba, me quedaba en el baño. O luego trabajaba y siempre me enviaban extraordinario. Y resulta que el de adelante le giraba la ardilla, era muy pitagórico y pasaba así. Y a mí me hubiera gustado, a ver, armemos un equipo y todos van a trabajar este problema. Si ganan, ganan todos. Si no, se van todos. Estaría fantástico. Yo creo que eso es lo que uno no debe de perder de vista. Esa es la primera tesis del profesor. Y por otro, habla precisamente hace una clasificación sobre el concepto de los grupos grandes, sus aspectos negativos y positivos, y también habla de los grupos pequeños, ¿no? En esta clasificación precisamente se habla de una diversidad en los grupos grandes, habla de lo complicado que puede llegar a ser coordinar. Y en efecto, les digo que yo estuve un grupo de 80 personas y eran de ideología diferente. Había monjas, había ateos, había un sinfín de personas. Y para organizarse se tardaba hasta casi una hora para organizar y el tiempo pasaba, el tiempo pasaba. Entonces, yo creo que no perdamos de vista. Tiene también sus aspectos positivos, ¿no? Sobre todo mayor opiniones, etcétera, ¿no? Habla también de esta cuestión de que a veces es muy difícil detectar el problema en grupos grandes. Porque entre más tú, por ejemplo, como docente, tienes que recorrer el aula y viendo los equipos cómo van trabajando, se vuelve muy difícil precisamente esta actividad. Es lo que dice el profesor, grupos grandes. Grupos pequeños habla de mayor rapidez en la coordinación, ¿no? Habla precisamente como el grupo es más pequeño, hay mayor responsabilidad por cada uno de los miembros, ¿no? A veces, por ejemplo, grupos grandes de 10, de 15 hasta 20, pues terminan algunos no trabajando, no opinando nada, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el profesor en esta clasificación que hace grupos grandes, grupos pequeños. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? ¿Cómo vamos? Profesora Patti, Lisbeth, Flores, profesor Juan, ¿vamos bien? Ok, muy bien, prosigamos. Segunda tesis. Etapa de desarrollo de grupos. Aquí él realiza cómo va surgiendo, cómo se realiza la génesis del concepto de grupos. Etapa de desarrollo de dinámicas de grupos en el aula. Sin duda, él dice que cuando ya se forman equipos, por ejemplo, dicen, bueno, quiero armar un debate, una actividad grupal de debates. Se da la información, pero surge dentro del mismo grupo conflictos. Eso va a suceder. ¿Por qué? Porque hay opiniones, hay diferentes conciencias, hay diferentes aspectos. Y habla precisamente que alguien debe tomar la batuta y se acuerdan, tiene mucho que ver con el grupo T, ¿no? Donde dejaba a los alumnos discutir y no les daba ninguna instrucción por parte del docente. Y alguien debería de salir y regular es una regulación y que va a dar como resultado el desempeño para precisamente, después del desempeño viene la desintegración. Él opina, el profesor, ahorita vamos a ver los grupos homogéneos, él opina, el profesor, que precisamente todos los integrantes deben de armar grupos distintos, ¿no? Habla de la desintegración. Primero la formación del tema, la formación del debate, luego viene el conflicto entre los mismos grupos, regulación, alguien tiene que poner un orden y al final de cuentas viene precisamente la fusión por cada uno de los miembros. Muy bien, esto es lo que dice el profesor. De todos modos, nosotros vamos a ir debatiendo poco a poco este libro y yo creo que va a dar mucha idea para ir viendo, bueno, cómo puedo llevar a cabo mi actividad grupal, ¿no? Y sin duda, sabemos muy bien, lo comentaba el profesor Lisbeth, profesor Juan, este tipo de actividades es muy difícil. Hay muchos retos dentro de la parte
de educación prácticamente en línea, porque pues el docente tiene que estar ahí para ver si se está llevando a cabo o no la actividad. Muy bien, esta es como la segunda tesis. La tercera tesis, habla precisamente el profesor de algunas estructuras básicas de aprendizaje y él propone, ojo, él propone el profesor tener siempre equipos base, ¿no? Dentro del aula de clase, equipo que ya se formaron, diga, vamos a seguir con este equipo, perfecto. El equipo base es el docente organiza los equipos, ¿no? Puede ser por medio de números, por medio del azar, etcétera. Es decir, para que todos se combinen, todos los talentos son bienvenidos, lo has comentado, profesora Edith. Dice, bueno, yo no soy bueno para esto, pero puedo yo dibujar. Ah, perfecto, bienvenido, bienvenido todos. Equipo base, bienvenido, estructura base. Pero hay otro tipo de equipos, los equipos esporádicos. Los equipos esporádicos, dice el profesor que lo pueden armar los mismos alumnos. Ahorita lo vamos a analizar cuáles son las desventajas de los equipos esporádicos. ¿Por qué? Porque si los mismos jóvenes realizan sus propios equipos, lo van a hacer entre amigos. Yo elijo a mi amiga, yo elijo entre puros amigos. Y va a haber precisamente alumnos que no van a estar en equipo. Esa es la desventaja. Por lo tanto, dice el profesor, dentro de las dinámicas de grupos hay dos visiones. El equipo base debe tener mayor permanencia, mayor circunstancias en el aula y los equipos esporádicos pasan, se construye, se desconstruye, pero el equipo base puede tener mayor permanencia de trabajo, sobre todo por parte del docente. El equipo base siempre lo hace el docente. El equipo esporádico lo puede hacer docente, pero deja la posibilidad que el alumno lo elija por sí mismo. Parte como de la democracia, pero hay peligros que el alumno lo elija, porque termina viciando el término del aprendizaje, porque resulta que entre novios hacen equipo, pues van a platicar de sus cosas, por Dios, y terminan precisamente no dando esta perspectiva. Muy bien, profesores, prosigo. Bien, aquí precisamente viene lo que les he dicho, equipos esporádicos. Aquí grupos seleccionados por los propios alumnos, ¿no? Se habla precisamente de grupos homogéneos, ¿no? Se habla, si quisiera, grupos heterogéneos, ¿no? Una mezcla precisamente de todos. Pero grupos homogéneos, dice el profesor que hay que tener cuidado cuando uno le diga a los alumnos que armen los equipos. Hay algunas vertientes que lo describen. Hay hay distractores, sin duda, porque va a ver que la chica, que el chico le gusta, que etcétera, etcétera. A mí me pasó esto en la Universidad Mexicana. Yo apliqué este método y terminó siendo un grupo muy homogéneo y terminaron platicando los alumnos de sus cosas, de sus problemas y nunca llevaron a cabo el trabajo. Eso es precisamente lo que no se debe de hacer. Aquí habla precisamente que otro obstáculo es que elimina la posibilidad de relacionarse con los otros, ¿no? Recuerden muy bien los alumnos, cómo se sientan, los alumnos, cómo se sienten en el aula. Se sientan en el mismo lugar, y aparece retrato, ya ni sé, en el mismo lugar. Hasta te memorizas su nombre, ah, tú eres Pepito, ahí siempre te sientas, etcétera, ¿no? Y como les comentaba, el riesgo es en estos grupos más homogéneos, es que existe estudiantes que no fueran elegidos dentro del grupo, ¿no? Ese es el riesgo de todo esto. Aquí se trata es que todos sean incluidos y sobre todo ir trabajando en esta concepción. No pierdan de vista estos profesores. Si ustedes quieren hacer una dinámica de grupos, según el profesor, cooperar para aprender, lo tienes que hacer tú, un grupo base de tu parte, para mezclar a todos. No hay que olvidar esto. No hay que olvidar esto. Involucrar a todos, ¿no? Eso es importante, no perder de vista en esta concepción de dinámicas de grupo. Muy bien, prosigo, profesores. Bien, dinámicas. Aquí él comenta, el profesor, que es importante trabajar mucho también el método matemático, dice el profesor. Pero uno pensaría, bueno, profesor, pero aquí estamos en la clase de español, estamos en la clase de civismo, estamos en la clase de ortografía.
Dice el profesor en Cooperar para Aprender que el método matemático debemos de utilizarla en todas las materias. Juntar a los alumnos, ahorita lo vamos a ver cómo debe de estar el aula para las dinámicas. Él dice, el método matemático tiene que juntar, él trabaja mucho con 4 alumnos, grupos de 4 alumnos, juntarlos, darles un problema y dejarle precisamente un pequeño, un cronómetro que lo puedan resolver en 10 y en 15 minutos cada uno. Una vez resolviendo ese problema, cada uno de los miembros va a decir cómo llegó a ese resultado, qué aportó cada uno de los miembros para resolver ese problema matemático, ¿no? Por tal motivo, lo que nos da a entender esta dinámica es que la opinión de todos, aunque sea absurda, es importante. Aún siendo no acertada, es bienvenida. Seamos honestos, profesores. Hay alumnos que por miedo a equivocarse no participan, tienen buenas ideas, hay alumnos que tienen excelentes ideas, profesor Juan, pero a veces no se quiere participar por miedo a equivocar, ¿qué va a decir los demás? Me voy a equivocar, etcétera. Y eso es peligroso, sobre todo en esta connotación de dinámicas de grupo. Muy bien, profesores. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, muy bien. Déjeme desconectar ya la computadora de mi esposa porque si no... Es que fíjense que mi computadora, bueno, mi computadora prácticamente parpadea la cámara, entonces me recuerda como si fuera la Policía Federal, la antigua Policía Federal, así parpadea y me desconcentra brutalmente, profesores. No sé usted, pero me desconcentra bastante, ¿no? Entonces, es difícil. Bien, la siguiente actividad, habla el profesor nuevamente, ¿se acuerdan que esta concepción de imitación, imitar, yo creo que en los niños se le da muy bien? Hemos visto, hay niños que, y lo ha comentado la profesora Patti, niños que pues tienen un buen comportamiento y no es que sea algo innato, sino lo han visto en otra persona. He ahí la importancia también de dar el ejemplo, desde la familia, desde la parte docente. Entonces se habla de personajes históricos. Aquí precisamente a los alumnos se le da un personaje histórico, ¿no? A través de esto, pero a través de esos personajes históricos ellos van a armar un grupo, ¿no? Pero es por parte del docente. Por ejemplo, a mí me tocó Benito Juárez, el masón escocés. Ah, yo también. Vayamos armando los equipos, ¿no? Yo creo que es una forma también, precisamente de parte del docente, cómo puede ir armando estos grupos base. Eso yo creo que puede ayudar. Como les he dicho, numeración. A ver, a mí me ha tocado también, a ver, el número 5, tú 1, 2, los 2 juntes, de los 3 fusiones, etcétera, ¿no? Yo creo que de personaje histórico puede ser algo interesante para empezar como a movilizar el propio aula de clase. Bien, entonces el profesor, ya para ir finalizando, ilustres maestros, él dice que la dinámica de grupo no solamente debe estar replicada en cada una de las personas, sino en la propia estructura, en la propia arquitectura del aula de clases. Por lo tanto, él dice que precisamente las bancas no deben estar mirando nada más, no solamente al docente, sino las bancas deben estar mirando al alumno con el alumno, ¿no? Y nos recuerda precisamente esta connotación que pertenece a la harina de otro costal, el concepto del aprendizaje basado en el estudiante. Él dice, inclusive me ha tocado entrar a aulas de clase donde las bancas no están mirando hacia el pizarrón, sino todos hacen una mesa redonda, todos están dialogando, todos están construyendo, ¿no? Este es el ejemplo que nos pone el profesor de cómo ir trabajando los equipos, pero las bancas siempre tienen que estar así. ¿Por qué razón? Porque recuerde muy bien que al final de cuentas, lo comentó la profesora Lisbeth, el dictado es necesario, por más que veamos el conductismo, no sé, al final de cuentas es eso. Es decir, también preparar a los alumnos que la vida, la sociedad, la familia es un grupo, siempre estaremos en grupos, no de manera individual, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista, el concepto de esta concepción. Cuando veamos, vamos a ver a los hermanos Jobson y Johnson, yo tengo un libro
que se llama la evaluación en el aprendizaje cooperativo. Vamos a ver cómo evaluamos este tipo de actividades. Lo vamos a ver, se los voy a subir más adelante. Es un pedazo de libro fantástico, los profesores de Harvard. Son hermanos, ¿no? Entonces vamos a ver la evaluación en el aprendizaje cooperativo. Muy bien, prosigo. Y aquí otros ejemplos, prácticamente cómo deben de estar el aula de clases, cómo se debe de manejar, cómo se debe estructurar y demás. Y de la otra panorámica más general, así debería estar el aula de clases dentro de unas dinámicas de grupos permanentes para trabajar siempre, para construir, ¿no? Hay mucho que decir. Recuerden muy bien, profesores, que hay otra dinámica que lo han utilizado algunos filósofos, que es que platicar mi experiencia empírica, así se llama, la experiencia empírica. ¿Qué significa esto? Que el alumno, cuando llega al aula de clases, temprano, vemos el aula que ya está todo organizado, es decir, yo ya sé con qué equipo voy a ir, con este equipo. Entonces, el docente da unos 5 o 10 minutos que el alumno platiquen entre ellos cómo les fue ese día, cómo está su familia, cómo les fue el día anterior, que platiquen y luego lo van a compartir. Ese tipo de experiencias ayudan mucho, porque no siempre el docente va a estar hablando, no siempre el docente va a estar dando lo que toca de ese tema. La experiencia común de la vida tiene mucho significado dentro de la experiencia, dentro de la dinámica de grupos. Por lo tanto, esa actividad pueden hacer ustedes. A ver, tienen 10 minutos, jóvenes. Platiquen un poco de cómo les fue el día de ayer, qué comieron, cómo está su familia, todo esto. Y los alumnos van a empezar a platicar. Y ese tipo de experiencia se puede llevar a cabo a través de compartir. Ah, pues fíjese, profesor, que yo hice esto. Ah, excelente. Eso, ¿no? A mí me tocó, yo inclusive apliqué, yo tenía un grupo de educación física, alumnos de educación física, de entrenamiento deportivo. Entonces, yo iba a dar clases de ética, pero le dediqué 15 minutos para platicar del Barcelona, ¿no? Del Real Madrid, que son enemigos. Y usted dirá, oye, profesor, ¿pero qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, que al final de cuentas, esa es la vivencia de los jóvenes, que ellos se den cuenta que todo el conocimiento trabajado en el aula tiene un impacto positivo en su vida individual. Cooperar para aprender nos dice, trabajar en equipo para aprender a trabajar solo, ¿no? Eso yo creo que la experiencia es lo que nos llevamos, jóvenes, profesores ilustres. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya los veo ya, ahora sí, ya muy, pues yo creo que Morfeo los está seduciendo impresionantemente, profesor, que a mí también me está seduciendo, ¿no? ¿Algo quieran comentar, profesores? Yo, doctor. Adelante, adelante. Bueno, que esta parte del trabajar con los alumnos en equipo siempre es muy bonita, bueno, y da Sí, muchos resultados. Yo cuando trabajaba en la Ciudad de México, pues ahí el mobiliario se prestaba mucho, las mesas, de forma de trapecio, y sí, entonces podíamos ensamblarlas muy bien y no había ningún problema, todo el tiempo estábamos así. Pero cuando ya me vine a trabajar acá, me encontré un aula con unos pupitres así de la edad sí. de la caverna, que no cabía nada, ni siquiera yo cabía para pasar por los pasillos. Entonces ahí sí, pues está muy bien la dinámica. Bueno, ahorita donde trabajo no, ya hay más espacio y cada niño tiene su pupitre, pero, y podemos hacer equipos, pero en esa escuela donde estaba, híjole, ese siempre fue el problema. Teníamos que hacer un lado las mesas, quitarlas y trabajar así en el piso, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en equipo y cuando vi esa realidad dije, ay, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, también tenemos que buscarle una alternativa, ¿no? A la dinámica del trabajo. Pero sí, a veces la limitante siempre es el mobiliario que no nos permite y el espacio, que los salones a veces son muy pequeños. Totalmente, Solamente es. excelente, profesora. Excelente, tiene razón. Vamos a ver un libro más adelante. Lo que ahorita estoy pensando muy bien. No sé si lo deba de meter en el concepto de competencia o en el concepto de dinámicas de grupos. Es un profesor de la India. Vamos a revisar, donde habla sobre cómo cambiar. Él es arquitecto, pero él es uno de los grandes renovadores del concepto de cambiar la escuela, ¿no? Cuando hablamos de dinámica de grupo, tenemos que, lo dices bien, profesora, tenemos que tener también
el ambiente necesario, espacios, pero yo creo, sabemos muy bien que las escuelas en México, más en la ciudad, hay poco espacio. Hay escuelas que ni agua tienen. Entonces, para llevar a cabo este tipo de actividad, requerimos también un espacio que sea muy significativo, ¿no? Fíjense, en una de las escuelas donde yo trabajo, donde yo daba acá de forma presencial, había una sala Lego, un salón Lego grande, y había un buen de Legos, muchísimos, muchas cajas, profesora Lisbeth. Entonces yo llevaba a mis alumnos y hacíamos actividades enfocadas en resultados pedagógicos, fantástico. Había una cámara de GESEL en el aspecto de los psicólogos, ¿no? Entonces dices tú, bueno, hace falta un buen espacio, ¿no? Tienes toda la razón, profesora Lisbeth. Este profesor, Nair, creo que se llama, y me parece, ahorita no me viene el nombre, pero trabajó mucho en los espacios y en transformar. Recuerden que hemos visto ya en la otra materia de proyectos educativos de que uno de los éxitos que lleva a cabo algunas escuelas es transformar su espacio, un espacio más amigable, ¿no? Eso es un exitazo tremendo en los aspectos de la propia educación. Hay escuelas que no son nada amigables, son barrotes, están oscuras, los salones, pizarrones todavía con gises. A mí me ha tocado ir, observar. Entonces, esto, bueno, hace mucho que hacer todavía, tanto dinámicas de grupos, tanto proyectos, tanto competencias. Es muy difícil cuando no se presta la geografía para llevar a cabo esos proyectos, sin duda. Excelente. Muy bien, profesora Lisbeth. Adelante, profesora Flores, tienen la palabra. Sí, sobre todo ahorita en aulas virtuales, Sí. precisamente yo me encontré con un reto, porque generalmente yo trabajo con Zoom, porque puedo integrar grupos, hacer grupos de 2, de 3, de 4, dependiendo del número del grupo, me tocó primero. Pero ellos me señalan que trabajan nada más con Google Meet, entonces ya es un reto, porque a menos de que no sea premium el Google Meet, no se puede trabajar por grupos, no se puede grabar la sesión, porque ya tiene que ser premium, ¿no? En el Zoom creo que sí permite grabar hasta los 40 minutos. Exacto. Pero como señala Liz, son retos a los que nos estamos enfrentando, y me decían, bueno, descargo la aplicación, y digo, no me descargue nada porque va a ser una descargadera de aplicaciones, porque incluso para tener la pizarra interactiva que es el Jamboard, también para que ellos pudieran participar, no se podía. Entonces, así como que ahora sí me pusieron en jaque, pero bueno, para eso está la tecnología, y como dice Liz, son retos para nosotros y tener que buscarle la manera. Me encontré por ahí unas herramientas y me compartieron también otros docentes sobre el Menti, el Word, que se puede trabajar en cooperativo, el PowerPoint también, creo que nada más ingresando el correo electrónico. Entonces, sí hay muchas formas en las que el aula virtual podemos hacer frente a estas dificultades. Así como decimos, tenemos que ser creativos, innovadores y sobre todo investigar qué es lo que hay, qué es lo nuevo y qué nos puede funcionar. Exactamente, profesora Edith. A veces ya ves que el efecto tsunami para América Latina es que todas esas corrientes novedosas llegan después de 10 años a México, ¿no? Yo creo que esa parte del Internet nos ayuda para saber, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Quiénes son los mejores docentes? No es el mejor docente el que tenga más, sino ha trabajado con lo que tiene, ha hecho innovación, ¿no? Yo creo que eso es precisamente una de las partes que debemos ir trabajando, sobre todo cuando pensamos, bueno, ¿cómo debemos de trabajar en equipos? ¿Cómo hacer buenas dinámicas para que todos se integren? Porque lo que se trata es que todos se sientan parte de ese trabajo del aula. Hay alumnos que se sientan muy apartados, ¿no? Entonces yo creo que la dinámica tiene también aspectos psicológicos, como tuvo su origen desde un principio, ¿no? El aspecto, y pues así es, profesora Edith, tienes toda la razón. Pues sí, trabajando, profesora Flores, ¿no? Yo creo que ir construyendo un poco, ¿no? A martillazos, como decía Nietzsche. Bien, profesores, hemos terminado ya con dinámicas de grupo. Yo considero que ese libro va a ser, sobre todo va a dar reflexiones para su vida. Voy a ir pensando en dónde ubico esa literatura, ese libro que por ahí ya lo rastreé, ¿no? El aspecto de transformar tu aula, ¿no? Poner más espacios, pero pues hace falta financiamiento. Entonces, ese es el aspecto. Imagínate un Lego, una caja de Lego de no sé qué tanto.
Unos 20,000, 30,000 pesos, profesores. No sé usted, pero el ego es carísimo. Muy caro. Muy bien, vamos ya con la última materia. Bueno, dinámica ya lo terminamos de ver. Espérame tantito, estoy aquí. Vamos a ver. Proyectos educativos. Muy bien. Ok, perfecto. Por ahí, profesora Patti, vi que ya subiste un trabajo. Yo te lo califico este fin de semana sin falta, profesora. Gracias, doctor. Claro que sí. Bien, voy a pasar la bitácora. A ver, vamos a ver. Su calificación, por cierto, como les hice mención en el correo, ya está en la institución educativa, profesores. Sí, gracias, doctor. De nada, no se emocionen mucho, profesores. No se emocionen. Muy bien, bien, Patricia del Rocío. Juan Ignacio, profesor Juan Ignacio. Excelente, excelente. Lisbeth, Anaí, Presente. oral. Edith Flores González, Presente. perfecto. Hay una actividad más adelante, profesores, dentro de dinámicas de grupo que ustedes tienen que hacer una dinámica desde donde estén. Por ahí está la actividad. A lo mejor digan, oye, profesor, es usted un inquisidor romano, es un Calígula. No, no, no. Yo creo que algo que se puede hacer desde donde estén. Yo había pensado inclusive trabajar aquí, pero hay muchas directrices, no se crean. Cuando uno ya da clases a profesores, ya hay muchos aspectos que hay que cuidar. Ese es el currículo oculto que no se los voy a decir, pero hay aspectos que hay que cuidar precisamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar sobre todo ese aspecto. Muy bien. Entonces, vayan. Profesor, Sí, perdón por interrumpirlo. Con respecto a las 3 dinámicas grupales que tenemos que hacer, señala que son 10 minutos el video que tenemos que realizar. En mi sí. caso ya escogí las mías, ya apliqué algunas, bueno, las 3, ya apliqué algunas, pero en los 10 minutos me va a costar un poquito trabajo. Puedo señalar nada más los resultados de mis, bueno, sí señalar las instrucciones, los resultados que obtuve, los trabajos que me presentaron, en este caso mis niños, porque van a ser con mis niños, para que sean nada más los 10 minutos, porque toda la actividad pues sí duró un poquito más de una hora, No, las ahora, 3 actividades. sí, en dado caso, por ejemplo, sí, claro está que yo creo que esa parte tentativa de 10 minutos sin duda sobrepasa el buen trabajo que hace. Si duró esa cantidad, envíamelo así, profesor Edith. Y, por ejemplo, las demás actividades de usted duran más de esos 10 minutos, como era la especulación, envíamelo así, profesor, no importa, así lo voy a revisar. La idea es que se llevó a cabo esa actividad, esas actividades. Sí, maestro, los cachitos, porque ¿qué cree que ocupa el Bandicam para Sí, grabar la sesión? Ya ve que Google Meet no se puede grabar y me quitaba, me cortaba, o sea, la calidad. Entonces yo creo que voy a hacer un collage, yo creo mejor porque unas partes no se ven, otras sí. Entonces sí, a ver si me adapto. Ahí a ver qué puedo rescatar. sí, profesora, de todos modos, si alguien más ya está haciendo la actividad, está pensando hacer la actividad de dinámicas, si sale más de esos 10 minutos, por ejemplo, profesora Edith, una hora, envíenlo así, no importa. Yo lo voy a revisar y pues de eso se trata, ¿no? Que llevemos a la práctica nuestras ideas, profesores. Sale, vale. Muy bien. Gracias. Sí, es un gusto. Muy bien, profesores, vamos ya con la última porque ya se nos come el tiempo. Bien, en este diseño y evaluación de proyecto ya tienen la actividad, el cronograma de actividades. Todavía no he subido la otra actividad que se debe de inclusive determinar cuáles son los aspectos de el concepto de los materiales, quién los va a apoyar ahí. Sin duda, lo que se pretende en proyectos educativos es que se puedan, pues prácticamente introducir toda la fuerza posible, la familia, los docentes, la institución, etcétera.
¿no? Entonces el proyecto educativo debe tener un impacto más allá de lo que era del aula. Y era una de las preguntas precisamente que venía en el temario que yo estuve revisando referente al diseño y evaluación de proyectos. ¿Quién debe de hacer un proyecto educativo? Con base a lo que les dejé la lectura, Profe Rebeldes, que tuvo precisamente esa esencia y ese objetivo de que el proyecto educativo lo debe de hacer el docente. Eso es precisamente la respuesta que le damos al temario. El docente siempre va a dar la propuesta para una institución educativa llevar a cabo el concepto del proyecto educativo. Pero los proyectos educativos no solamente es un proyecto que se haga para la comunidad, también es un proyecto personal, como es el caso del profesor Cristian. El profesor Cristian es ese testimonio de ese proyecto educativo, profesores. Por eso fue el objetivo de dejar este libro, porque precisamente reafirma el concepto de los proyectos lo hace el docente, lo debe hacer en comunión con la institución educativa, con los pares de familia, con los mismos estudiantes. Por ahí les envié a cada uno mis comentarios sobre sus proyectos educativos. Por ahí nada más cuiden el aspecto de APA 7, ¿no? Recuerden muy bien que si toman del mismo artículo la misma información, pongan nada más las siglas en latín, IBIT, se acentúa en la I, IBIT, punto, la página de donde lo tomaste. Yo así lo trabajé en el doctorado, IBIT, significa en latín, traducido al español, en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar estoy tomando esa información, IBIT, punto P, ¿no? O triple o doble P, por si tienen varias páginas. En dado caso, si son varios autores, se toman las siglas otra vez en latín, et al, que significa y otros. Lo hemos visto también en varios, en paréntesis, el APA 7, que se pone entrecomillado en Roman 12, cursiva, para que se dé uno cuenta que ese texto es un parafraseo, es un citado de otro autor, et al. En Roman 12, cursiva precisamente, y igual el interlineado 1.5, 1,5 se debe de hacer. Eso es como la generalidad, lo que se debe de hacer, el concepto. Yo, por ejemplo, lo que hago para hacer mi investigación, profesores, voy a Google Académico y en Google Académico pongo el título del artículo, el título del trabajo y en automático en Google Académico aparece un apartado de comillas. En esas comillas puedes sacar el APA 7 automático, ¿no? Porque hacerla, uno lo puede hacer de forma física sin ningún problema, pero te va a llevar más tiempo. Yo la mayoría de mis investigaciones lo tomo de Google Académica y pongo el artículo, por ejemplo, eh, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. A ver, vamos a ver aquí. Espérenme un tantito, ahorita les comparto la página. Bien, les voy a compartir ahorita la página. Acabo de entrar a Google. A ver, pongo ahí en el buscador Google, pongo Google Académico y en automático entro y pongo el nombre de la obra que quiero sacar la cita en APA 7. Y puse aquí precisamente el profesor, el libro que estamos revisando hoy en proyectos educativos, Profe Rebeldes. Aquí lo puse y en automático aquí me aparece el libro, ¿no? El profesor Cristian 2020. Y aquí donde está, entre comillas, le pongo y aquí saco el APA 7. Y está, miren, aquí está el APA 7. Ya lo selecciono, control C, y lo voy a poner a pie de página de mi texto. Recuerden que APA 7, excepto Chicago, excepto Harvard, el modelo APA 7 te permite citarlo a pie de página, los libros electrónicos, los libros físicos. Entonces, cada vez que ustedes quieran citar profesores, vayan a Google Academic y pongan el título de la obra, sea artículo, sea trabajo o investigativo, alguna página, etcétera. La mayoría les aparecen así, en automático te genera la cita en APA 7. Yo creo que eso puede ayudar para que ustedes lo pongan a pie de página el trabajo y pues eso, profesores, ¿no? Yo tengo una presentación en APA 7, si gustan se los envío para que algo les pueda ayudar. Creo que por ahí te lo compartí, profesora Patti,
cómo hacer citados de libros físicos de muchos autores, cómo hacer el parafraseo, cómo citar libros en PDF, cómo citar una página electrónica, cómo citar un video de YouTube. Eso puede ayudar también. Entonces, para que ustedes lo tengan pendiente, profesores, ¿no? Abusada ahí con ese aspecto. Por ahí les hice algunas anotaciones a algunos de ustedes. No se les olvide, Arial 12, interlínea 1,5 y que la hora esté justificada. Porque cuando los párrafos están muy juntos, me cuesta trabajo leer, inclusive al lector, ¿no? No se les olvide también que cuando quieran unir dos citas textuales, dos documentos, pongan 3 puntos suspensivos, ¿no? No se les olvide, por ejemplo, estoy citando por ejemplo, a Sabater, donde habla precisamente en el concepto de ética de urgencia, que también es un proyecto escolar, ¿no? La ética de urgencia. Estoy citando a él, pero también quiero citar a otro autor. Precisamente lo cierro en 3 puntos suspensivos y sigo con otro autor. Entonces puedes unir en 3 puntos suspensivos, precisamente unir dos conceptos de ideas. Por ejemplo, el citado en PDF debe de ir entre corchete, los citados entre corchete, documento en PDF. Pero eso precisamente lo tienen que llevar a cabo, profesores. Bien, ya nos queda poco tiempo. La pregunta es, ¿gustan que les pase gusta que veamos el APA 7 o terminamos de ver el profesor Cristian? Díganme ustedes, profesores. Tengo la mano levantada, profesores, no escondo ¿Cómo nada. está, profesor? No, bueno, yo deduzco que el APA 7 lo dominan bien, profesores, por eso no hago tanto hincapié en esto, nada más les doy algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, mi computadora tiene el APA 6, no, yo no tengo APA 7. Sí. Bien, recuerden muy bien que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre APA 6 y APA 7? A veces la única diferencia es un coma, ¿no? Dice nada más el primer nombre del apellido del autor, el primer inicial del nombre. Cambian pequeñas configuraciones, profesora Patti. Si en dado caso, si tú manejas ya el APA 6, es aceptado en el proyecto. No voy a ser tan estricto en este punto, pero es importante que parafraseamos y sobre todo que le demos el crédito al autor. Yo inclusive, déjeme decirle que ahorita en licenciatura, donde estoy con mis alumnos en licenciatura, hay un buen de plagio brutal, pero plagios de libros completos. Y eso pues es un delito, ¿no? De hecho, la institución donde estoy, en la otra institución, con un plagio están baja de la materia. Entonces, eso es precisamente donde ahí entra el criterio del profesor, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, profesores. Muy bien, nada más anotaciones, IBIT, et al, 3 puntos suspensivos para que lo tengan pendientes. Muy bien, ya nos queda poco tiempo. Bien, vamos entonces a entrar ya con el final del profesor Cristian. Sin duda, yo creo, considero y hemos visto que cualquier sentir educativo surge de la experiencia del docente. La sala estar, la sala donde están los profesores, prácticamente se vuelve un comentario, críticas, maldiciones, etcétera. Por lo tanto, es importante que involucremos a todos para que sean protagonistas del ámbito educativo. Es involucrar a todos, se debe de dar por medio de un proyecto educativo. Hemos visto aquí que a lo largo de nuestro proceso de esta materia, una parte de iniciar es precisamente exponer qué quieres investigar, qué quieres solucionar, qué quieres trabajar, ¿no? Cada uno he visto por ahí, profesor Edith, creo que vas en el tema de las dinámicas, ¿no? Creo que las dinámicas parte de tu proyecto, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes van trabajando este aspecto que sin duda puede dar algunas perspectivas. El profesor Cristian nos da muchas ideas para que lo tengamos presente y lo tengamos también en tentativa de cómo trabajar nuestro buen proyecto educativo. Todavía vamos, más adelante va a venir ya cómo lo llevarías a cabo tu proyecto educativo, cómo lo llevarían a cabo, profesores, a través de qué, un taller, clases, dinámicas, etcétera. Vayan pensando, recuerden muy bien que actualmente existe el nuevo paradigma, el paradigma cualitativo, es el nuevo paradigma de la investigación.
Y dentro de este paradigma cualitativo, yo mis tesis de la maestría y el doctorado lo hice totalmente cualitativo, descriptivo. ¿Qué era? A lo mejor entrevistas, grabar videos, una conferencia. Eso entra dentro de cómo llevar a cabo el proyecto educativo, ¿no? A lo mejor una charla, etcétera. Vayan pensando cómo lo pueden llevar a cabo. Vayan pensando. No todo es estadística, no todo es estadística. Muy bien, profesores, prosigo. Yo creo que ahora, ahora sí tuvimos un poco más motivado, profesor, ya casi dan las 3, ¿no? Ya vamos finalizando. Muy bien, vamos a ver ya las consideraciones finales del profesor Cristian. ¿Qué nos dice? Muy bien, primera tesis. Sin duda hay un tema que a todos nos pasa. Todos estamos prácticamente dentro de esta concepción, el miedo. Cada vez que inicia un docente, porque seamos honestos, en una universidad no te enseñan a ser profesor, no te enseñan a ser profesor. ¿Cómo llego al aula? ¿Qué digo? ¿No? Aquí precisamente habla, el profesor hace esa analogía de este animal mitológico, ¿no? De cómo llega a llegar serio, llegar triste, cómo llega uno al aula, ¿no? Sin duda, ese miedo también está presente cuando queremos hacer un diseño de proyectos educativos. Puede fracasar sin duda, pero es importante retomar la experiencia de cada uno de estos sectores que nos van dando también mucho significado para lo que queremos hacer, ¿no? El profesor en Profe Rebeldes, valga la expresión, dice, debemos de ser nosotros mismos los protagonistas de la historia. Y eso nos dice y nos contesta la pregunta. El profesor debe de ser el protagonista del proyecto educativo. Piensen cuando hagan su cronograma de actividades, en qué momento van a estar ustedes en ese cronograma, ¿no? A lo mejor siempre pueden estar en compañía del director, en compañía del familiar, en compañía de los alumnos. Siempre el docente debe estar presente en eso, ¿no? No se les olvide, el miedo a lo mejor puede ayudar, pero el miedo también te genera aislamiento, no te da claridad de ideas, ¿no? Eso es importante no perder de vista. Bien, habla del error, habla del accidente del error, precisamente, sin duda. Recuerde muy bien que al igual el profesor Richard Gerber, en su libro Crear hoy la escuela del mañana, yo lo tengo, si gusta se los comparto. Todavía no lo he puesto, a lo mejor lo voy a poner en competencias educativas, porque él nos da su experiencia de cómo llevó a cabo, pero también puede entrar en proyectos educativos. Por lo tanto, él habla del fracaso. A veces queremos que nuestros hijos no fracasen. A veces queremos que precisamente la escuela no fracasa, pero va a fracasar. ¿Y qué debemos de aprender de eso? Entonces, no tengan presente eso, profesores. El proyecto que están haciendo ustedes no es totalmente, también no entra dentro de lo perfecto. También tiene muchas equivocaciones, ¿no? Les he dicho también, ¿se acuerdan que revisamos en la otra materia también lo que piensa el profesor, pero los demás saben de ti que tú no sabes, ¿no? Ese tipo de animal político, ¿cómo te presentas? Recuerden muy bien, profesores, cuando lleven a cabo un proyecto educativo, deben de dar de ustedes un, un aire de totalmente de confianza, porque si ustedes están llevando a cabo el proyecto educativo, sea una conferencia, sea un taller con los padres, tienen que dar ese aire siempre de confianza. Yo creo que esta concepción de animal político tiene que ser un aspecto positivo. Ustedes llegan muy estricto y todo, imagina nada más que entras al aula todo estricto y te tropiezas, ¿no? Ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, entras todo estricto y te resbalas. Imagínate, quedas en vergüenza. A mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo era semidiablista hace muchos años en el seminario, yo iba todo recatado con mi sotana y me alzacó y casi me caigo de cabeza. Había como 300 personas, se rieron colectivamente. Entonces, eso no hay que perder de vista, profesores. Seamos nosotros mismos. Por otro lado, no tenemos todas las respuestas. Eso sin duda hay que tenerlo presente y sobre todo, aquí hablo siempre de una connotación de no tener siempre las respuestas y siempre el derecho a equivocarse. Por eso en un proyecto educativo el docente no lo va a llevar a cabo solo. Tiene que estar en compañía del alumno, en compañía de los padres de familia, en compañía de la dirección. Todos juntos llevan a cabo esa actividad. Ahora, por ejemplo, profesor Edith,
Imagínate que tú, profesora Edith, eres directora de un colegio, ¿no? Un colegio Miraflores, por ejemplo. Y tú dices, bueno, ya mis pequeños, tú eres directora de un colegio de secundaria y de preparatoria. Y ahora dice, bueno, quiero llevar a cabo que mis estudiantes regresen ya al aula a tomar clases. Tienes que hacer un proyecto educativo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién va a atender a los estudiantes? ¿Cuáles van a ser las medidas de higiene? ¿Cómo van a estar los horarios escalonados? ¿Cómo van a estar? ¿En qué tiempo llega? ¿Qué le vas a pedir a tus estudiantes? ¿Qué mensaje vas a enviar? Eso es lo que tienes que llevar a cabo. Para eso sirve precisamente, ¿no? Para eso sirve, porque no podemos andar improvisando. Ah, que venga el que quiera venir. ¿No? Te avientan una multa porque tienes exceso de estudiantes en el aula y ahí te digo, profesor. Ahí te digo, profesor. No, sabemos muy bien que las escuelas públicas por ahí, pues, no pagan impuestos. Las que pagan son las escuelas privadas, ¿no? Y precisamente, pues eso es, profesor. Eso es precisamente el proyecto. Sin duda, es un tema interesantísimo este aspecto, porque nos ayuda a ir estructurando totalmente algunas connotaciones. Profesor Juan, ¿vamos bien aquí? ¿Vamos bien, profesor Juan? ¿Ya algo cansado, no, profesor Juan? Yo creo que ya nos extendimos algo, ¿no? Sí, sí, vamos bien, 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 estamos bien, aquí estamos presentes. Excelente, profesor Juan, excelente. Muy bien, eso. Y lo que se rescata del profe rebelde, dice, el proyecto debe estar abierto. El proyecto educativo siempre debe estar abierta porque a veces los diseñadores, que son los profesores, pues no diseñan adecuadamente y precisamente estar abiertos para que se vayan estructurando y vayan generando perspectivas de claridad. Y por último, ya profesores, ya nos vamos. Segunda tesis, devenir. La palabra devenir es una palabra griega. Recuerden que pues yo mezclo la filosofía con la educación y me ha funcionado, profesores, me ha funcionado hasta ahora detalladamente. No, devenir significa el cambio. Devenir significa cambiar, cambiar, ¿no? Yo creo que precisamente cuando nosotros los docentes, ustedes que van a ser gestores de proyectos, deben tener siempre atento precisamente cuál es el problema, qué se quiere resolver a corto plazo, porque a lo mejor en un futuro ya ese problema sea distinto, ¿no? Lo que nos dice el profesor en esta actividad es que estar siempre presentes, tener presente el todo, profesores, el todo. Bien, habla también, habla de un proyecto, habla también del proyecto público. Como les he dicho, yo creo que sería un error nada más pensar que los proyectos surgieron del ámbito educativo. Curiosamente, el proyecto surgió del ámbito administrativo. La administración fue la primera que empezó a trabajar el proyecto, porque en una empresa se trabaja por proyectos. Lo sabes, profesor Edith, lo sabes muy bien, profesor Juan, profesora Lisbeth, profesora Pati. Vamos por proyectos, ¿no? Un docente cada cuatrimestre tiene un proyecto que es dar clase. A veces no te asignan clase y a veces sí, totalmente. Habla de los comentarios, sin duda, un aspecto abierto. Habla precisamente de siempre la mejora continua y sobre todo es tener presente los vínculos humanos, ¿no? Entonces yo creo y deduzco que por ahí me comentabas, profesora Lisbeth, que habías ya leído el libro, tenías por ahí alguna preocupación ontológica que creo que se disipó. Y bien, profesores, ya nos queda 5 minutos. Profesora Lisbeth, ¿cómo viste el texto? Tienes prácticamente pequeños minutos para comentar cómo lo viste. ¿Qué te puede servir en proyectos educativos, profesora Lisbeth? Te escucho. Pues me pareció bastante interesante y me remontó mucho a mi época cuando inicié a trabajar. Muchas experiencias que él menciona, por ejemplo, el trato con los papás, algunas problemáticas que se le presentaron, pues sí, se asemejaron mucho, ¿no?, a mis inicios. Y pues considero que este texto me va a servir para innovar un poco más con mis alumnos en cuanto al diseño del proyecto, pero también para la puesta en práctica. Entonces es muy rico saber que no soy ahora sí que como docente no estoy sola, ¿no? Que hay otros que han padecido lo mismo y que bueno, como él lo menciona,
pues la experiencia es lo que también te va ayudando bastante. Por ejemplo, en las problemáticas con los padres de familia, pues la experiencia siempre te ayuda y que tú analices y que reflexiones acerca de lo que estás haciendo, eso es muy importante porque si tenemos problemáticas y no las sabemos sortear y no reflexionamos, las vamos a seguir presentando. Entonces, esta es una parte importante, ¿no? Reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para de alguna manera, pues, evitar todos los conflictos, que los conflictos, pues, siempre van a existir. Sin embargo, esa madurez profesional nos va a ayudar a salir adelante y que, pues, es algo que está ahí. Siempre va a haber esas dificultades y va a haber logros y va a haber retos, pero, pues, finalmente la experiencia es la que nos va a ir ayudando. Yo veo hacia atrás y digo, no, pues, si hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, no hubiera tenido tantos problemas, porque yo al inicio, la verdad, tuve muchos problemas en cuanto a esa parte de los padres de familia, muchas cuestiones, ¿no? Ahora pues ya lo veo y digo, pues lo pude resolver así, pero no tenía esa experiencia. Entonces está muy, muy interesante el documento, me pareció muy apegado a la realidad, la verdad, y qué bueno, ¿no? Que lo pudimos analizar para reflexionar un poquito más a fondo. Totalmente, profesora Lisbeth. Yo creo que la pandemia también ha generado una ruptura en las reuniones escolares, ¿no? Donde la familia iba y se les decía cómo iba el alumno, cómo hacía las actividades, sus hijos. Yo creo que hace falta ese tipo de reuniones, ¿no? Ahí puede salir un proyecto futuro, ¿no? Reuniones cada martes, reuniones cada sábado con los padres de familia, informarles cómo van, porque las opiniones de todos, como hemos visto con el profesor Cristian, siempre son bienvenidas, aún siendo a lo mejor opiniones a lo mejor contradictoria o no tan sustancial, siempre son bienvenidas. Excelente apostillado, profesora Lisbeth. Muy bien, profesor Juan, te escuchamos. Ya para ir cerrando, profesor. Sí, con respecto a lo que menciona es esa transición de que cuando uno empezó a enseñar y los tiempos van cambiando y nos tenemos que prácticamente innovar otra vez con respecto a esos cambios que ya son actuales hoy en día y que los alumnos ya también venían con un aspecto, como se dice, ya acelerados en esos aspectos, como dicen que son aspectos de nativos digitales. En, en en estos andares, se puede decir, de generar nuevos proyectos de acuerdo a se puede decir, a los días que hoy tenemos, que son cambios, constantes cambios completamente. Sí. En efecto, profesor Juan, le hemos llamado ese cambio de venir, todo es devenir constante, ¿no? De lo que, sin duda, excelente, profesor Juan, muy bien. Profesora Edith, ¿quieres cerrar algo? ¿Algunas palabras ya antes de irnos? Sí, pues yo me quedo con este mensaje que da el profesor, en el que tenemos como que prácticamente que meternos en la vida del estudiante, saber qué los mueve, qué los motiva, lo que él le llama la colleja educativa, algo así. Y la verdad es que a mí me funcionó mucho para las dinámicas grupales. Lo puse en práctica con estas tres que hicimos. Analizamos, vi el tema de emociones y sentimientos. Hablamos sobre inteligencia emocional de Goleman, pero más allá de que yo les digo que a mí me lean un libro o que no lo lean, sino que vean un resumen, un video a lo mejor que señale que me interesa que lo pongan en práctica. Entonces, analizamos una canción y precisamente no fue una canción pues que a mí me gustara, ¿verdad? Fue un reggaetón. Pues La Tusa creo que fue la que eligieron y después le cambiamos la letra. Bueno, ya verá la dinámica. Pero resultó muy, muy interesante porque hasta yo me aprendí la canción y ahora ya la andaba yo tarareando la semana. Pero sí estuvo muy divertido y así hasta risas sacaron, participaron bien en la dinámica. Entonces, esta parte de la que menciona el profesor es meternos a los intereses del estudiante, ver que ellos tienen este acercamiento con los móviles, con el internet, gustos diferentes, incluso hasta literatura ya de otro tipo de géneros. Yo voy a seguir trabajando con esta parte para que sea más dinámica la retroalimentación, o sea, algo que a ellos les mueva, algo que a ellos les guste. Me funcionó mucho, yo creo que para otra va a ser no una canción, yo creo que va a ser una serie, sobre todo las nuevas que están saliendo que a ellos les está atrayendo mucho. Interesante, profesora Edith. Yo creo que estaría muy bien cuando se regrese al aula, si alguno ya lo regresó,
sentarse donde el alumno se sienta, ¿no? Es decir, estaría muy bien sentarse ahí donde el alumno ve el mundo, ¿no? Uno a veces está en el pupitre, está como algo alejado. La cosa es regresar y sentarse ahí, ¿no? Estaría interesante ponerse precisamente la visión. Yo creo que lo comentas bien, profesora Edith. Este es de profe rebelde, es ponerse también el zapato del alumno. ¿Cómo ve el aula? ¿Cómo está ahí? Sin duda. Muy bien, profesores. Creo que la profesora Patti se acaba de... excelente. ¿Quieres comentar algo, profesora Patti? Muchas gracias, profesora Edith. ¿Algo más que quieras comentar, profesora Edith? Ok, profesora Patti, adelante. Todo bien. Ya ve que ya había hecho mi comentario al respecto de este libro hace 8 días. Bueno, pues espero que todos seamos profes rebeldes, ¿verdad? Yo vi la palabra rebelde y dije, ese es para mí. Entonces, bueno, me gustó mucho, tiene unas excelentes ideas. Ojalá y pues más profesores las sigan llevando a cabo. Y porque pues bueno, tiene grandes ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, profesores, aprecio que me escuchen realmente, pero bueno, es el de todos, ¿no? Yo creo que, pero aprecio que vayamos juntos caminando. Les he escrito por ahí de manera personal que el humor que manejo es un humor muy respetable, sobre todo respeto a cada uno de ustedes. El humor no lo puedo evitar, soy filósofo, pero es un humor que no agrede ninguna libertad personal ni la dignidad de cada uno de ustedes. Ya si a alguno le molesta mi humor un poco negro filosófico, me lo pueden decir, profesor, no me gusta su humor, y pues seré un poco más serio, pero yo creo que hasta ahora me ha funcionado, profesores. Buen provecho por ahí, buen provecho con las costillitas, el pollo rostizado, profesor Juan, ahí con las gorditas, ¿no? Buen provecho, profesores. Nos vemos el siguiente Shabbat y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.